Hoy compartiremos la conclusión del estudio bíblico de Gálatas, carta del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Déjame decirte primero unas palabras de motivación. Esta ha sido una serie de varias lecciones de estudios bíblicos con el objetivo de impulsar de manera permanente nuestro crecimiento espiritual. Las hemos desarrollado con un formato y bosquejos tanto para nuestra escuela dominical como para reuniones en nuestros hogares o a nivel personal o con amigos o con toda la familia. Creemos lo que dice el Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra. Sus palabras, las palabras de Dios, hacen sabio al sencillo. Dice además el Salmo, hace entender a los simples. Lo opuesto a esto es que ningún orgulloso las podrá entender. El orgullo hace imposible el entendimiento de la Biblia. Al contrario, verás que tu vida cambia si inclinas tu corazón a la lectura y enseñanza de la Biblia. Solo tienes que ser constante y permanecer en su palabra día con día, como lo dijo Jesús. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El uso que le des a estos estudios por videos e internet será la medida de este esfuerzo y de su alcance. Únete a este esfuerzo y sé un promotor, compartiendo con muchos otros, la salvación y la sabiduría que provienen de Dios. Te damos entonces de esta manera la bienvenida a este espacio que hemos denominado Siguiendo la Verdad, en donde exponemos la verdad liberadora de la palabra de Dios. Con esta última lección haremos juntos la conclusión a nuestro estudio de la epístola o carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Te animo a tomar apuntes en tu cuaderno y a hacer esta lista de conclusiones que te permitirán a reflexionar y profundizar más estas verdades trascendentales del Evangelio que ha compartido el apóstol Pablo en esta carta. Recordemos algunos detalles importantes. Año en que se escribió la carta a los Gálatas, entre el año 54 a 56 de nuestra era. Hace unos 2000 años atrás. En aquel momento, el movimiento cristiano había asombrado al mundo entero. Gobernaba en Roma el emperador Claudio, o en medio entre la transición entre el emperador Claudio y el emperador Nerón. Era el poder global más grande y dictatorial que haya existido. En medio de ese ambiente se multiplicó y desarrolló el cristianismo, nuestra fe cristiana. El autor, el apóstol Pablo, provenía de un trasfondo fariseo, conocedor de las Escrituras, pero a la manera judía. Fue convertido milagrosamente a Jesús, a quien reconoció como el Mesías prometido por los profetas y el Mesías salvador de los pecados de la humanidad. La epístola a los Gálatas sigue un bosquejo muy útil para su estudio, como hemos visto antes, comprendido por 6 capítulos. También la podemos titular, como hemos visto, la epístola de la libertad o la carta de la libertad. También la carta de la justificación por la fe, que es la doctrina que desarrolla. La primera sección, vimos antes, es personal y comprende del capítulo 1 al capítulo 2:14. La segunda sección es el núcleo y motivo de la carta, es la sección doctrinal. Va desde el capítulo 2, verso 15, hasta el final, versículo 31. Y la tercera sección y última es la sección de la aplicación práctica, datos con los que vas a evidenciar que vives
en el Espíritu de Cristo y no en los conceptos de tu propia carne. Esta sección comprende capítulos 5 y 6. Hagamos algunas conclusiones entonces. 1. Si has conocido a Cristo, has sido librado del presente siglo malo, como dice capítulo 1, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. 2. La tristeza de Pablo al escribir esta carta, y es la mía también como pastor y maestro de la fe cristiana, es que existe la posibilidad práctica de que encontremos cristianos en nuestra iglesia que se desvían del gozar la gracia salvadora y luego se autoimponen una actitud legalista según la ley de Moisés. Esto origina muchos conflictos a lo interno de muchos grupos cristianos. Eso lo dice capítulo 1, versículo 6. 3. La meta nuestra dentro del Evangelio es agradar a Cristo, dice Pablo, y no a los hombres. Si me agrado a mí mismo o a los hombres, dice Pablo, no sería un siervo de Cristo. Capítulo 1, verso 10. Pregunta. Conclusión número 4. ¿Cómo sabes que en tu corazón hay una actitud legalista? Pablo nos da su ejemplo. La respuesta es capítulo 1, versículo 13. Cuando por algún desenfoque persigues la fe de tus hermanos en Cristo. De esta manera sé que tengo una actitud legalista. 1:13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Quinta conclusión. Tienes que ser un entendido de que eres un cristiano salvado, porque fuiste llamado por la gracia de Dios. Capítulo 1, versículo 15. Aquí es importante decir que la gracia de Dios en Cristo no tiene la cualidad de limitada o de ilimitada, sino que la gracia de Cristo tiene la cualidad de suficiente. Eso nos lo enseña segunda a los Corintios 12:19. Sexta conclusión. Aquí hay un principio para vivir el cristianismo puro con toda libertad, donde quiera que vayas. O eres de los que viven en la libertad según la obra de Cristo, o eres de los que viven en esclavitud criticando a otros hermanos salvados. Gálatas 2:4. Séptima conclusión. En el Evangelio verdadero de la gracia, Dios no hace acepción de personas. En otras palabras, toda persona es candidata para recibir la salvación de Cristo. Capítulo 2, verso 6. El Evangelio para salvación por la fe tiene aplicación para todos, tanto para el que procede de la incircuncisión como el que procede de la incircuncisión. La novena conclusión, podemos mencionar y leer en este momento el versículo que es el corazón de la carta a los Gálatas y el núcleo de la doctrina del Evangelio de Cristo. Leamos el 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En otras palabras, nunca podrás cumplir a satisfacción los 10 mandamientos. Tampoco guardar la circuncisión ni el día sábado o día de reposo sin que tu corazón peque. Solo serás justificado por la fe de Cristo, el único justo que dio su vida por los injustos. Esta es la fe del Evangelio que salva, que te declara justo como Él es justo. Este es el fundamento de la doctrina de la justificación por fe. Cerremos esta primera parte de nuestra conclusión del estudio de la carta a los Gálatas con una pregunta final.
¿cómo crees que se puede glorificar a Dios en ti? Pablo responde esta pregunta con sus palabras en el capítulo 1, versos 23 y 24. Voy a leerlo. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, y glorificaban a Dios en mí. Con esto podemos decir que un cristiano que es de la fe del evangelio correcto será igual que el convertido apóstol Pablo, es decir, uno que predica la fe para que otros glorifiquen a Dios. No te pierdas la parte 2 de esta conclusión en la próxima lección de este estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Dios te bendiga.